57. Fotosensibilidad y otras reacciones a la luz. Radiación solar. La luz solar es la fuente más notable y evidente de bienestar en el ambiente. Entre los múltiples beneficios que aportan los rayos solares a la salud humana, destacan su calor y su participación en la síntesis de vitamina D. Sin embargo, la exposición aguda o crónica a los rayos del sol, también tiene consecuencias nocivas. Se han identificado pocos efectos de la exposición a la luz solar además de los que afectan la piel, pero la exposición a esa forma de energía constituye la causa principal de cáncer cutáneo en el ser humano y también puede tener efectos inmunodepresores. La energía actínica que llega a la superficie de la Tierra se limita a los componentes de la franja ultravioleta, de la luz visible y parte del espectro infrarrojo. El límite en el extremo corto de la radiación ultravioleta se sitúa en alrededor de 290 nanómetros, lo que debe atribuirse más bien al ozono de la estratosfera, formado por radiación ionizante de fuerte carga energética, el cual impide que penetre a la superficie terrestre la radiación solar de menor longitud de onda que, por su mayor carga energética, puede resultar más dañina. Por tal razón, la preocupación por la desaparición de la capa de ozono ocasionada por la liberación de clorofluorocarbonos en la atmósfera ha obligado a concertar acuerdos internacionales encaminados a reducir la producción de esas sustancias químicas. Las mediciones del flujo solar indican que hay variaciones regionales de hasta 20 veces en la cantidad de energía de 300 nanómetros que alcanza la superficie de la Tierra. Esta variabilidad se relaciona en parte con efectos estacionales, con el recorrido de transmisión de la luz solar a través del ozono y del aire, aumento de 4% por cada 300 metros de altitud, con la latitud, mayor intensidad a menor latitud, y con la cantidad de nubes, niebla y contaminación. Los principales componentes del espectro de acción fotobiológica que pueden afectar la piel del ser humano son las longitudes de onda ultravioleta y visible comprendidas entre 290 y 700 nanómetros. Además, las longitudes de onda más de 700 nanómetros en el espectro infrarrojo emiten ante todo calor y, en determinadas circunstancias, pueden exacerbar los efectos patológicos de la energía de los espectros ultravioleta y visible. La luz ultravioleta que alcanza al planeta representa menos de 10% del total de la energía solar incidente, y se ha dividido de manera arbitraria en dos grandes sectores, luz ultravioleta B y luz ultravioleta A, que constituyen las longitudes de onda entre 290 y 400 nanómetros. La longitud de onda de la luz ultravioleta B está entre los 290 y 320 nanómetros. Esta parte del espectro fotobiológico es la más eficaz para producir eritema o enrojecimiento de la piel humana, y por eso a veces se denomina espectro de quemadura solar. La luz ultravioleta A incluye las longitudes de onda entre 320 y 400 nanómetros y, en comparación con la luz ultravioleta B, la posibilidad de que cause enrojecimiento de la piel es de casi 1000 veces menor. El ojo humano percibe la luz con longitudes de onda entre 400 y 700 nanómetros. La energía fotónica del espectro visible no daña la piel, sino interviene alguna sustancia química fotosensibilizadora. Sin la absorción de energía por parte de una molécula, no se producirá fotosensibilización. Por tanto, el espectro de absorción de una molécula se define como el intervalo de longitudes de onda que absorbe, mientras que el espectro de acción para el efecto de la radiación incidente se define como el intervalo de longitudes de onda que produce la respuesta. La fotosensibilidad tiene lugar cuando una sustancia química absorbente de fotones, cromóforo, presente en la piel absorbe la energía incidente, se excita y transfiere la energía absorbida a diversas estructuras o al oxígeno molecular. Radiación ultravioleta y estructura y función de la piel. La piel humana puede dividirse en dos grandes compartimientos. La epidermis, que sería la capa externa, formada de epitelio pavimentoso estratificado, y la dermis, en plano interno inferior, donde abundan proteínas de matriz, como la colágena y la elastina. Los dos compartimientos pueden dañarse con la exposición a la luz solar. Ambos contienen algunos cromóforos que absorben la energía solar que reciben. Por ejemplo, ácidos nucleicos, proteínas y lípidos. El estrato córneo, la capa más externa de la epidermis, absorbe en grado importante la luz ultravioleta B, de modo que menos de 10% de las ondas de luz ultravioleta B
incidentes penetran a través de la epidermis a la dermis. Cerca de 3% de los rayos con longitud de onda menos de 300 nanómetros, 20% de los de longitud de onda menos de 360 nanómetros y 33% de la radiación visible llegan a la capa de células basales en la piel humana no protegida por un tono oscuro. La luz ultravioleta A penetra con facilidad en la dermis y puede alterar proteínas estructurales y de la matriz, lo que contribuye al fotoenvejecimiento de la piel que se expone al sol de forma crónica, sobre todo en los individuos de piel clara. Por eso, las longitudes de onda más larga pueden penetrar con mayor profundidad en la piel. Objetivos moleculares de los efectos cutáneos provocados por la radiación ultravioleta. El ácido desoxirribonucleico epidérmico, de predominio en queratinocitos y en células de Langerhans, que son células dendríticas presentadoras de antígeno, absorben luz ultravioleta B, y experimentan cambios estructurales que incluyen la formación de dímeros de ciclobutano y 6,4 fotoproductos. Tales cambios estructurales pueden ser mutágenos y se encuentran en la mayoría de los carcinomas vasocelulares y carcinomas epidermoides. Estos pueden repararse por mecanismos celulares que conducen a su identificación y extirpación, con restauración de las secuencias de bases normales. La reparación eficaz de estas alteraciones estructurales es crucial, ya que los individuos con reparación anómala del ácido desoxirribonucleico tienen un riesgo alto de generar cáncer de piel. Por ejemplo, los pacientes con xerodermia pigmentosa, un trastorno autosómico recesivo, tienen defectos variables en la reparación de los fotoproductos inducidos por los rayos ultravioleta. La piel de estos pacientes a menudo tiene la apariencia seca y gruesa de la piel con fotoenvejecimiento prematuro y se manifiesta con mayor frecuencia cáncer cutáneo desde los primeros 2 decenios de edad. Los estudios en ratones transgénicos comprobaron la importancia de los genes funcionales que regulan estas vías de reparación para evitar el desarrollo de cáncer cutáneo inducido por onda ultravioleta. El daño en el ácido desoxirribonucleico de las células de Langerhans quizá también contribuya a los efectos inmunodepresores conocidos de los rayos ultravioleta B. Véase más adelante fotoinmunología. Además del ácido desoxirribonucleico, el oxígeno molecular también es un objetivo de la radiación ultravioleta solar incidente y estimula la generación de radicales libres de oxígeno. Los radicales libres de oxígeno dañan los componentes cutáneos por lesión oxidativa del ácido desoxirribonucleico, oxidación de los ácidos grasos poliinsaturados en los lípidos, peroxidación de lípidos, oxidación de los aminoácidos en las proteínas, o bien provocan la desactivación oxidativa de ciertas enzimas. Asimismo, la radiación ultravioleta se dirige hacia las proteínas, situación que aumenta la formación de puentes y la degradación de las proteínas de la matriz en la dermis, así como acumulación de elastina dérmica normal, lo cual provoca cambios de fotoenvejecimiento conocidos como elastosis solar, óptica y cromóforos cutáneos. Los cromóforos son sustancias químicas endógenas o exógenas que pueden absorber energía física. Los cromóforos endógenos de la piel son de 2 tipos. 1. Sustancias químicas presentes de modo normal, como ácidos nucleicos, proteínas, lípidos y 7-deshidrocolesterol, el precursor de la vitamina D. Y 2. Sustancias químicas sintetizadas en otro sitio del organismo, como las porfirinas, que circulan por la corriente sanguínea y difunden hacia la piel. En condiciones normales, solo hay rastros de porfirinas en la piel, pero en algunas enfermedades, llamadas porfirias, capítulo 409, las porfirinas se liberan a la circulación en grandes cantidades desde la médula ósea y el hígado, y se transportan a la piel, donde absorben la energía incidente de la banda Soret, alrededor de 400 nanómetros. Visible corta, y, en menor medida, en la porción roja del espectro visible, 580 a 660 nanómetros. Esta absorción de energía propicia la generación de radicales libres de oxígeno, que median el daño estructural de la piel, manifestado como eritema, edema, urticaria y ampollas. Es interesante observar que hoy en día se están utilizando porfirinas fotoexcitadas para el tratamiento de los cánceres de piel no melanomatosos y sus lesiones precursoras, las queratosis actínicas. Aquellas se conocen como tratamiento fotodinámico y generan radicales libres de oxígeno en la piel, lo que provoca muerte celular.
Los fotosensibilizadores tópicos utilizados en el tratamiento fotodinámico son los precursores de las protoporfirinas, el ácido 5-aminolebulínico y el metilaminolebulinato, que se convierten en porfirinas en la piel. Se cree que el tratamiento fotodinámico destruye con mayor selectividad las células tumorales que las células no neoplásicas adyacentes. Para que dicho tratamiento sea eficaz, es importante aplicar metilaminolebulinato y ácido 5-aminolebulínico en la piel afectada en el momento correcto para después exponerla a las fuentes artificiales de luz visible. La luz azul intensa se ha utilizado con éxito para el tratamiento de las queratosis actínicas delgadas. La luz roja posee una longitud de onda más larga y penetra con mayor profundidad la piel, por lo que es mejor para el tratamiento de los carcinomas vasocelulares superficiales. Efectos agudos de la exposición a la luz. Estos incluyen las quemaduras solares y las alteraciones en la síntesis de vitamina D. Quemadura solar. La causa de este trastorno cutáneo doloroso es sobre todo la luz ultravioleta B. En general, la capacidad de la persona para tolerar la luz solar guarda relación inversa con el grado de pigmentación con melanina. Esta última es un polímero complejo de tirosina, que sintetizan las células dendríticas epidérmicas especializadas, los melanocitos, y está empacado en melanosomas que, por medio de prolongaciones dendríticas, lo trasladan al interior de los queratinocitos, de modo que brinda fotoprotección, a la vez que oscurece la piel. La melanogénesis provocada por la luz solar es consecuencia del incremento de la actividad de tirosinasa en los melanocitos. El elemento central en la reacción de bronceado es el receptor para melanocortina 1 y las mutaciones en este gen contribuyen a una gran variación en el color de la piel y del pelo. Las personas pelirrojas y con piel clara tienen poca actividad de receptor para melanocortina 1. La piel contiene dos tipos de melanina. Eumelanina, que confiere la pigmentación café y negra relacionada con hiperactividad de receptor para melanocortina 1. La feomelanina es un polímero rojo de unidades de benzotiazina que contiene cisteína y posee un protector potencial mucho más débil contra la radiación ultravioleta que la eumelanina. Esto explica por qué las personas con mayor proporción de feomelanina, pelirrojas / piel blanca, tienen mayor riesgo de padecer melanoma. Además, la feomelanina fomenta la formación de melanomas al inducir daño oxidativo a través de la amplificación de los radicales libres de oxígeno inducidos por las ondas ultravioleta A, pero además por mecanismos independientes de la radiación ultravioleta. En los estudios genéticos se han descubierto otros genes que influyen en la variación del color de la piel en los seres humanos, como el gen de la tirosina sinasa, TIR, y los genes ABA20K2, SLC45A2 y SLC24A5. El gen receptor para melanocortina 1 humano codifica un receptor acoplado con proteína G, que se une con la hormona estimulante del melanocito alfa, secretada en la piel, sobre todo por los queratinocitos, como respuesta a la radiación ultravioleta. La expresión de esta hormona inducida por la luz ultravioleta se controla mediante el supresor tumoral P53, y la ausencia de P53 funcional atenúa la respuesta de bronceado. La activación del receptor para melanocortina aumenta el 5-monofosfato de adenosina cíclico intracelular y la activación de la proteína sinasa A, lo cual incrementa la transcripción del factor de transcripción de microftalmía, que estimula la melanogénesis. Como el precursor de la hormona estimulante del melanocito alfa también es precursor de las endorfinas beta, la radiación ultravioleta quizá no solo aumente la pigmentación, sino también la síntesis de endorfinas beta. Se propuso que este efecto favorece la conducta de búsqueda de la luz solar, incluso mediante la adicción al bronceado. La clasificación de Fitzpatrick de la piel humana depende de la eficacia de la unidad epidermis melanina, que se conoce al hacer dos preguntas a la persona. 1 se quema después de exponerse al sol, y 2 se broncea después de tomar el sol. Según las respuestas a estas preguntas, es posible dividir a la población en 6 tipos cutáneos, desde el tipo 1, siempre se quema, nunca se broncea, hasta el tipo 6, nunca se quema, siempre se broncea. Cuadro 57, 1. El eritema solar depende de la dilatación de los vasos de la dermis. Hay un lapso, 4 a 12 horas, entre la exposición cutánea a los rayos solares y la aparición de rubor visible. La franja del espectro que actúa en el caso del eritema solar incluye rayos ultravioleta B y ultravioleta A.
Aunque los ultravioleta B son mucho más eficientes que los de la luz ultravioleta A para desencadenar esa respuesta. Sin embargo, la luz ultravioleta A puede contribuir al eritema solar hacia el mediodía, periodo en que aparece en el espectro actínico una mayor cantidad de luz ultravioleta A que de luz ultravioleta B. El eritema que acompaña a la respuesta inflamatoria provocada por la radiación ultravioleta es resultado de la liberación orquestada de citocinas, junto con factores de crecimiento o mediadores de lípidos y la generación de radicales libres de oxígeno. Además, se sabe que la activación del factor nuclear kappa B, causada por luz ultravioleta y dependiente de la transactivación génica, intensifica la liberación de algunas citocinas proinflamatorias y mediadores vasoactivos. Estas citocinas y mediadores se acumulan localmente en la piel quemada por el sol y funcionan como factores quimiotácticos que atraen neutrófilos, macrófagos y linfocitos T, que causan una respuesta inflamatoria. La radiación ultravioleta también estimula la infiltración de células inflamatorias porque propicia la expresión de moléculas de adhesión, como la selectina E, y la molécula de adhesión intercelular 1, en las células endoteliales y queratinocitos. Asimismo, la radiación ultravioleta activa la fosfolipasa A2, lo que aumenta los eicosanoides, como la prostaglandina E2, poderoso inductor conocido del eritema por quemadura solar. La participación de los eicosanoides en esta reacción se confirmó en estudios donde se muestra que los antiinflamatorios no esteroideos pueden reducirla. Los cambios epidérmicos en la quemadura solar comprenden la inducción de células de quemadura solar, que son queratinocitos que sufren apoptosis sujeta al P53 a manera de defensa por la eliminación de las células que albergan daño estructural del ácido desoxirribonucleico a causa de los rayos ultravioleta B. Fotoquímica y síntesis de la vitamina D. La exposición de la piel a la luz ultravioleta B produce la fotólisis del 7-deshidrocolesterol de la epidermis, que se convierte en previtamina D3, y después sufre una isomerización dependiente de la temperatura para formar la hormona vitamina D3 estable. Este compuesto se difunde más tarde a los vasos dérmicos y la circulación sistémica, donde se convierte en la hormona funcional 1,25-dihidroxivitamina D3. Los metabolitos de la vitamina D, procedentes de la circulación o los producidos en la propia piel, pueden aumentar la señal de diferenciación epidérmica e inhibir la proliferación de queratinocitos. Estos efectos se explotan de forma terapéutica en la psoriasis con la aplicación tópica de análogos sintéticos de la vitamina D. Además, esta tiene efectos favorables sobre otras enfermedades inflamatorias, y algunos datos indican que reduce el riesgo de padecer diversas neoplasias internas, además de sus efectos fisiológicos clásicos sobre el metabolismo del calcio y la homeostasis ósea. Existe controversia con respecto a la importancia de la exposición solar en la homeostasis de la vitamina D. Hoy en día es importante destacar que el empleo de protectores solares no disminuye de manera sustancial las concentraciones de dicha vitamina. Como el envejecimiento también reduce de manera notable la capacidad de la piel humana para sintetizar vitamina D3 por mecanismos fotocatalíticos, el uso difundido de filtros solares que impiden el paso de los rayos ultravioleta B generó la preocupación de que los ancianos se vuelvan susceptibles a la deficiencia de vitamina D. Sin embargo, la cantidad de luz solar necesaria para producir suficiente vitamina D es pequeña y no justifica los riesgos de cáncer cutáneo y otros tipos de daño por la luz vinculados con la exposición solar o la búsqueda del bronceado. La complementación nutricional de esta vitamina es una estrategia preferible en pacientes con hipovitaminosis D. Efectos crónicos de la exposición solar, no malignos. Las manifestaciones clínicas del fotoenvejecimiento, dermatoheliosis, incluyen arrugas, manchas y telangiectasias, y una apariencia áspera, irregular, maltratada por el clima. La radiación ultravioleta es importante en la patogenia del fotoenvejecimiento de la piel humana y es probable que intervengan los radicales libres de oxígeno. La dermis y su matriz de tejido conjuntivo constituyen el principal sitio de lesión crónica relacionada con el sol, que se manifiesta como elastosis solar, un incremento masivo en las masas irregulares engrosadas de las fibras elásticas anormales. Las fibras de colágeno también se encuentran apiñadas de manera alterada en la dermis más profunda de la piel dañada por el sol.
los cromóforos, los espectros de acción y los fenómenos bioquímicos específicos que coordinan estos cambios solo se han dilucidado de forma parcial, aunque al parecer, la luz ultravioleta A tiene una participación importante. La piel con envejecimiento cronológico y protegida de la luz solar y la piel con fotoenvejecimiento comparten características moleculares importantes que incluyen el daño al tejido conjuntivo y el incremento de las metaloproteinasas de la matriz. Las metaloproteinasas de la matriz son enzimas que intervienen en la degradación de la matriz extracelular, y la luz ultravioleta A induce la expresión de ácido ribonucleico mensajero de metaloproteinasas de la matriz 1 y metaloproteinasas de la matriz 3, lo cual lleva a un aumento en la degradación de la colágena. Además, la luz ultravioleta A reduce la expresión de ácido ribonucleico mensajero de procolágena tipo 1. Por tanto, la radiación ultravioleta crónica altera la estructura y la función de la colágena dérmica. Con base en estas observaciones, no resulta sorprendente que la fototerapia con dosis altas de rayos ultravioleta A tenga efectos benéficos en algunos pacientes con enfermedades fibróticas circunscritas, como la esclerodermia localizada. Efectos de la exposición solar crónica. Malignos. Una de las principales consecuencias conocidas de la exposición crónica a la luz solar es el cáncer de piel no melanomatoso. Los dos tipos de este último cáncer son los carcinomas vasocelulares y los carcinomas epidermoides, capítulo 72. Hay tres pasos principales en la inducción del cáncer: inicio, promoción y avance. La exposición de la piel humana a la luz solar origina lo que se llama iniciación o inducción, una etapa en que los cambios estructurales, mutágenos, en el ácido desoxirribonucleico desencadenan una alteración irreversible en la célula diana, queratinocito, que inicia la cadena oncógena. La exposición a un factor oncógeno como la luz ultravioleta B se considera un elemento necesario pero no suficiente en el proceso de formación de neoplasias malignas, porque las células cutáneas sometidas a inducción que no se han expuesto a factores oncógenos casi nunca producen cáncer. La segunda etapa en la génesis de los tumores es la promoción, que consta de varias fases en que la exposición prolongada de las células a la luz solar desencadena cambios epigenéticos que culminan en la expansión clonal de las células inducidas, lo cual da lugar al surgimiento, muchos años después, de proliferaciones precancerosas denominadas queratosis actínicas, una proporción pequeña de las cuales puede evolucionar hasta la aparición de carcinomas epidermoides. Como resultado de estudios extensos, parece claro que la luz ultravioleta B es un carcinógeno completo, lo cual significa que puede actuar como iniciador y promotor tumorales. La tercera y última etapa en el proceso de formación de neoplasias malignas es la conversión maligna, en la que precursores benignos se convierten en lesiones malignas, un proceso que se piensa requiere más alteraciones genéticas. En el ámbito molecular, se cree que la carcinogénesis cutánea se debe a la acumulación de mutaciones genéticas que tienen como resultado la desactivación de supresores tumorales, la activación de oncogenes o la reactivación de vías de señalización celular que normalmente se expresan solo durante la embriogénesis epidérmica. Es interesante señalar que un gran número de las mutaciones conductoras inducidas por ultravioleta presentes en los carcinomas epidermoides también se observan en la piel sana con fotoenvejecimiento, lo que tiene como resultado una ventaja de crecimiento e innumerables clones precancerosos portadores de mutaciones que causan cáncer. Estas mutaciones son frecuentes, en especial, en los genes que repercuten en la proliferación de las células germinativas epidérmicas, por ejemplo, genes del receptor Notch. El perfil de las mutaciones de genes oncógenos en la piel con fotoenvejecimiento muestra gran traslape con las mutaciones identificadas en los carcinomas epidermoides, mientras que el traslape con las mutaciones identificadas en los carcinomas vasocelulares o melanomas es mínimo. Por ejemplo, cerca de 20% de las células cutáneas fotoenvejecidas y cerca de 60% de los carcinomas epidermoides son portadoras de mutaciones en Notch1. Además, la acumulación de mutaciones en el gen tumoral supresor P53 también fomenta la carcinogénesis cutánea. De hecho, la mayor parte de los cánceres de piel inducidos por ultravioleta tanto en seres humanos como en murinos tiene características de mutaciones de P53 inducidas por radiación ultravioleta, transiciones E, por T, y CC, por TT.
Los estudios en ratones muestran que las pantallas solares reducen considerablemente la frecuencia de estas mutaciones distintivas en P53 e inhiben la inducción de tumores. La comparación de las mutaciones génicas inducidas por radiación ultravioleta entre la piel sana fotoenvejecida y los carcinomas epidermoides confirma la hipótesis de una acumulación progresiva de mutaciones oncogénicas que finalmente conduce a la transición de clones de células precancerosas a carcinomas epidermoides. Se calcula que los carcinomas epidermoides albergan alrededor de 10 más mutaciones conductoras oncogénicas por célula que las células de la piel sana fotoenvejecida. Además, mientras que la piel fotoenvejecida y los carcinomas epidermoides comparten mutaciones similares inducidas por radiación ultravioleta en P53 o receptores Notch, se encontraron mutaciones oncogénicas en otros genes, por ejemplo, CDKN2A, en los carcinomas epidermoides, pero no en la piel fotoenvejecida y, por tanto, se cree que estas tienen una participación fundamental en la transformación maligna. A diferencia de los carcinomas epidermoides, los carcinomas vasocelulares tienen un perfil de mutaciones definido en genes específicos que es fundamental para su formación. Los carcinomas vasocelulares albergan mutaciones inactivadoras principalmente en el gen supresor tumoral PATCHED o mutaciones activadoras en el oncogenismo OTENED, lo que resulta en la activación constitutiva de la vía de señalización sónica EDGEOG y mayor proliferación celular. Hay evidencia nueva que también vincula las alteraciones en la vía de señalización de la WNT/catenina beta, que tiene una función esencial en el desarrollo del folículo piloso, con el cáncer cutáneo. Por consiguiente, las interacciones entre esta vía y la de señalización de la proteína erizo parecen participar en la oncogénesis cutánea y el desarrollo embrionario de la piel y los folículos pilosos. El análisis clonal de modelos de ratón de carcinomas vasocelulares reveló que las células tumorales se originan de las células madre de residencia prolongada en la epidermis interfolicular y el infundíbulo superior del folículo piloso. Estas células iniciadoras de carcinomas vasocelulares están programadas para asemejar a las células madre de los folículos pilosos, cuya capacidad para iniciar un tumor depende de la activación de la vía de señalización de WNT/catenina beta. El inicio de los carcinomas epidermoides ocurre en la epidermis interfolicular y en las poblaciones de células madre que originan el folículo piloso. En modelos de ratón, la combinación de KRAS y P53 mutantes es suficiente para inducir carcinomas epidermoides invasores a partir de estas poblaciones celulares. El factor de transcripción MYC es importante para la conservación de las células madre en la piel, y la activación oncógena de MYC desempeña una función en la aparición de carcinomas vasocelulares y carcinomas epidermoides. Por tanto, el cáncer de piel no melanomatoso implica mutaciones y alteraciones en múltiples genes y vías, las cuales se acumulan de manera crónica por la exposición a factores ambientales, como la radiación ultravioleta. Los estudios epidemiológicos vinculan la exposición solar excesiva con mayor riesgo de cáncer de piel no melanomatoso y melanoma cutáneo. Los datos son mucho más directos para el cáncer de piel no melanomatoso, carcinomas vasocelulares y carcinomas epidermoides, que para el melanoma. Casi 80% del cáncer de piel no melanomatoso surge en zonas del cuerpo expuestas al sol, como cara, cuello y manos. Los principales factores de riesgo incluyen género masculino, exposiciones solares en la infancia, edad avanzada, piel clara y residencia en latitudes cercanas al ecuador. Las personas con piel pigmentada más oscura tienen menor riesgo de cáncer cutáneo que las de piel clara. En Estados Unidos, más de 2 millones de individuos terminan por mostrar cada cáncer de piel no melanomatoso, y se ha calculado que el riesgo de que una persona de piel clara tenga alguna vez este tipo de neoplasias es de cerca de 15%. En la población estadounidense, la incidencia de cáncer de piel no melanomatoso aumenta a razón de 2 a 3% cada año. La relación de la exposición a la luz solar con la aparición de melanoma es menos contundente, pero hay pruebas que apoyan una vinculación. Los factores de riesgo indudables abarcan antecedente familiar o personal de melanoma y múltiples nevos displásicos. Los melanomas pueden aparecer durante la adolescencia. La implicación es que el periodo latente de crecimiento tumoral es más breve que para otros cánceres de piel no melanomatoso.
Por razones que solo se entienden en parte, los melanomas están entre las neoplasias malignas humanas cuyo aumento es más rápido, capítulo 72. Una explicación posible es el uso generalizado del bronceado en interiores. Se calcula que anualmente en Estados Unidos, 30 millones de personas se broncean en interiores, e incluye a más de 2 millones de adolescentes. Los estudios epidemiológicos indican que el bronceado artificial es un factor de riesgo para el melanoma, lo cual puede contribuir a la incidencia creciente de esta neoplasia. Además, tales estudios sugieren que la vida en un clima soleado desde el nacimiento o la infancia aumenta el riesgo de generar melanoma. En general, el riesgo no se relaciona con la exposición solar acumulativa, sino con la duración y la extensión de la exposición en la infancia. Sin embargo, a diferencia de los cánceres de piel no melanomatoso, el melanoma a menudo se observa en la piel protegida del sol y es probable que las mutaciones oncógenas en este cáncer no posean la firma de la radiación ultravioleta. Tales observaciones sugieren que ciertos factores independientes de la radiación ultravioleta también contribuyen a la melanogénesis, lo que concuerda con los hallazgos en modelos de ratones, demostrando que la feomelanina fomenta la formación de melanomas por mecanismos independientes de la radiación ultravioleta. Es importante señalar que las mutaciones en BRAF-RAS, que tienen como resultado la activación de una secuencia de señales, que fomentan el crecimiento, se observan con frecuencia en el melanoma, pero no en los carcinomas epidermoides ni carcinomas vasocelulares, por lo que se han diseñado inhibidores específicos de esta vía para el tratamiento del melanoma con mutación de BRAF. Sin embargo, una carga mutacional alta en el melanoma no siempre es equiparable a un pronóstico menos favorable. Las mutaciones de cambio de aminoácido específicas para cada tumor en los melanomas tienen como resultado neoantígenos que facilitan una respuesta inmunitaria contra la célula tumoral. Existe una estrategia terapéutica novedosa para el melanoma, llamada bloqueo inmunitario de puntos de control, que tiene como destinatarios a los inhibidores de la activación de los linfocitos T, como CTLA-4PD-1, y que, en un subgrupo de pacientes, provocó la destrucción inmunitaria potente y duradera de las células del melanoma y tuvo como resultado una supervivencia más prolongada de los pacientes con melanoma metastásico. En fecha reciente se demostró que una gran carga mutacional en los melanomas es directamente proporcional al mejor resultado terapéutico al bloqueo inmunitario de los puntos de control, lo que concuerda con la hipótesis de que las mutaciones adquiridas con cambio de aminoácidos en las células tumorales generaron neoantígenos que incrementaron la sensibilidad de estas células de melanoma al ataque de los linfocitos T activados. Consideraciones globales. La frecuencia del cáncer de piel tiene grandes variaciones geográficas, dependiendo del fototipo de piel de la mayor parte de la población en esas regiones, pero también depende de la intensidad de la radiación ultravioleta. Por ejemplo, tanto el melanoma como los cánceres de piel no melanomatosos son frecuentes, en especial, en Australia. Fotoinmunología. La exposición a la radiación solar induce inmunodepresión local, por inhibición de las respuestas inmunitarias a antígenos aplicados en el sitio radiado, e inmunodepresión generalizada, al impedir las reacciones inmunitarias a los antígenos aplicados en sitios remotos no expuestos. Por ejemplo, la exposición de la piel humana a dosis moderadas de rayos ultravioleta B puede agotar las células epidérmicas presentadoras de antígenos, conocidas como células de Langerhans, situación que reduce el grado de sensibilización alérgica a la aplicación del poderoso alergeno por contacto, el dinitroclorobenceno, en la piel expuesta. Un ejemplo de los efectos inmunodepresores sistémicos de las dosis altas de radiación ultravioleta es la disminución en la respuesta inmunitaria a los antígenos introducidos por vía epicutánea o intracutánea en sitios distantes al área radiada. Varios factores inmunomoduladores y células inmunitarias participan en la inmunodepresión sistémica causada por la radiación ultravioleta, incluidos el factor de necrosis tumoral alfa, las interleucinas 4 y 10, el ácido cisurocánico y los eicosanoides. La evidencia experimental sugiere que la señal de la prostaglandina E2 a través del subtipo 4 del receptor para prostaglandina E media la inmunodepresión sistémica que origina la radiación ultravioleta porque incrementa el recuento de linfocitos T reguladores, y este efecto puede inhibirse con fármacos antiinflamatorios no esteroideos.
Los cromóforos principales de la capa superior de la epidermis que inician la inmunodepresión mediada por luz ultravioleta son ácido desoxirribonucleico, ácido transurocánico y diversos componentes de la membrana. El espectro de acción de la inmunodepresión provocada por la luz ultravioleta es muy parecido al espectro de absorción del ácido desoxirribonucleico. Los dímeros de pirimidina en las células de Langerhans inhiben la presentación de antígenos. El espectro de absorción del ácido urocánico epidérmico semeja mucho el espectro de acción de la inmunodepresión que provocan los rayos ultravioleta B. El ácido urocánico es producto metabólico del aminoácido esencial histidina y se acumula en la capa superior de la epidermis debido a la degradación de la proteína con abundante histidina filagrina a causa de la ausencia de su enzima catabolizadora en los queratinocitos. El ácido urocánico se sintetiza como isómero trans y la isomerización del este ácido en su modalidad trans-cis que provocan los rayos ultravioleta en el estrato córneo origina inmunodepresión. El ácido cisurocánico puede ejercer sus efectos inmunodepresores a través de diversos mecanismos, incluido el de la inhibición de la presentación de antígenos mediante las células de Langerhans. Una consecuencia importante de la exposición a la luz solar a largo plazo y la inmunodepresión resultante es el incremento del riesgo de que surja cáncer de la piel. En parte, la luz ultravioleta B activa los linfocitos T, reguladores que suprimen las respuestas inmunitarias antitumorales por medio de la expresión de interleucina 10, mientras que en ausencia de una exposición considerable a los rayos ultravioleta B, las células de Langerhans epidérmicas presentan antígenos tumorales e inducen inmunidad protectora, con lo cual inhiben la carcinogénesis cutánea. Uno de los principales factores moleculares que desencadena este efecto inmunodepresor es el daño del ácido desoxirribonucleico que genera la luz ultravioleta. Quizá la demostración más gráfica de la participación de la inmunodepresión en el aumento del riesgo de cáncer cutáneo no melanomatoso proviene de estudios en receptores de trasplante de órganos que requieren, de por vida, regímenes inmunodepresores contra el rechazo. Más de 50% de los receptores de trasplantes genera carcinoma vasocelular y carcinoma epidermoide, y tales cánceres son los tipos de neoplasias malignas más comunes en estos pacientes. Los carcinomas vasocelulares y los carcinomas epidermoides aumentan con la duración y la magnitud de la inmunodepresión. Lo ideal es realizar una detección antes del trasplante, mantener una vigilancia constante ulterior y apegarse a medidas de fotoprotección rigurosas, incluido el uso de filtros solares y ropa protectora, además de evitar la exposición al sol. Resulta notable que los fármacos inmunodepresores dirigidos contra la vía de mTOR, como sirolimus y everolimus, reduzcan el riesgo de cáncer de piel no melanomatoso en receptores de trasplante de órgano en comparación con el relacionado con el uso de inhibidores de calcineurina, ciclosporina y tacrolimus, ya que esto puede contribuir a la aparición de cáncer cutáneo, no solo por su efecto inmunodepresor, sino también por la supresión de las vías de envejecimiento de células cancerosas dependientes de P53, que no guardan vínculo alguno con la inmunidad del hospedador. Enfermedades por fotosensibilidad. El diagnóstico de un cuadro de fotosensibilidad requiere de una anamnesis cuidadosa que incluya la duración de los signos y síntomas, el intervalo entre la exposición a la luz solar y la aparición de los síntomas, así como las alteraciones visibles de la piel. También es útil conocer la edad de aparición. Por ejemplo, la fotosensibilidad aguda de la protoporfiria eritropoyética casi siempre comienza en la infancia, mientras que la fotosensibilidad crónica de la porfiría cutánea tardía inicia de forma característica en el cuarto y quinto decenios de la vida. Los antecedentes de exposición a fármacos y sustancias químicas por vía tópica y sistémica pueden proporcionar información importante. Muchos fármacos pueden producir fotosensibilidad, tanto por fototoxicosis como por fotoalergia. Los perfumes, como el almizcle, presentes en múltiples sustancias cosméticas, también son fotosensibilizadores potentes. Asimismo, la exploración de la piel puede aportar datos importantes. Las zonas anatómicas protegidas de manera natural de la luz solar directa, como la piel cabelluda cubierta por cabello, los párpados superiores, y las zonas retroauriculares, infranasales y submentonianas, pueden seguir indemnes cuando las áreas expuestas presentan signos característicos del proceso patológico.
Estos patrones de localización anatómica suelen ser útiles, pero no infalibles para establecer el diagnóstico. Por ejemplo, hay sensibilizadores por contacto transportados por el aire que al depositarse en la piel pueden producir una dermatitis difícil de distinguir de la fotosensibilidad, a pesar de que estas sustancias tienen la capacidad de desencadenar una reactividad cutánea en zonas protegidas de la luz solar directa. La luz solar causa o agrava múltiples trastornos cutáneos. Cuadro 57, 2. La función de la luz en la aparición de estas respuestas quizá dependa de alteraciones genéticas, que abarcan desde los defectos bien conocidos en la reparación del ácido desoxirribonucleico que aparecen en la xerodermia pigmentosa, hasta las alteraciones hereditarias en la síntesis del hemo que caracterizan a las porfirias. Exantema polimorfo solar. Después de la quemadura solar, la enfermedad por fotosensibilidad más frecuente es el exantema polimorfo solar. Muchas de las personas afectadas no acuden al médico porque el trastorno suele ser transitorio y se manifiesta al principio de la primavera con la exposición inicial al sol, pero desaparece de forma espontánea al continuar la exposición, fenómeno denominado endurecimiento. Las principales manifestaciones del exantema polimorfo solar son las pápulas eritematosas, que ocasionan a menudo prurito muy intenso y que confluyen para formar placas con distribución irregular en partes del tronco y antebrazos expuestas a la luz. El efecto suele ser menos intenso en la cara. Si bien estos datos morfológicos cutáneos siempre son similares en un mismo paciente con recurrencias ulteriores, es característico observar variaciones considerables de los signos cutáneos en los distintos pacientes, de ahí el nombre polimorfo. Una biopsia cutánea y procedimientos de prueba con exposición a la luz, en los que se expone la piel a múltiples dosis de rayos ultravioleta A y ultravioleta B, causantes de eritema, pueden ayudar al diagnóstico. El espectro de acción para exantema polimorfo solar casi siempre se halla entre estas porciones del espectro solar. El tratamiento de un episodio agudo de exantema polimorfo solar puede requerir de glucocorticoides tópicos o sistémicos, pero las estrategias para prevenir esta enfermedad son importantes e incluyen el uso de filtros solares de amplio espectro con factor de protección solar y protección contra ultravioleta A altos. Además de inducir el endurecimiento mediante la administración cautelosa de luz ultravioleta B artificial, de banda ancha o banda estrecha, radiación ultravioleta A, o el uso de fotoquimioterapia mediante soralenos con luz ultravioleta A, durante 2 a 4 semanas antes de la exposición solar inicial. Esta fototerapia profiláctica o fotoquimioterapia al principio de la primavera previene el exantema polimorfo solar durante el verano. Fototoxicosis y fotoalergia. Estos trastornos por fotosensibilidad guardan relación con la administración tópica o sistémica de fármacos y otras sustancias químicas. Ambas reacciones necesitan la absorción de energía por un fármaco o sustancia química que dé lugar a la producción de un fotosensibilizador en estado de excitación que pueda transferir la energía absorbida a una molécula intermedia o al oxígeno molecular y generar así sustancias químicas con capacidad de destrucción mística, incluidos los radicales libres de oxígeno. La fototoxicosis es una respuesta no inmunitaria causada por fármacos y sustancias químicas, algunas de las cuales se muestran en el cuadro 57, 3. Las manifestaciones clínicas habituales consisten en eritema que semeja una quemadura solar y que pronto se descama en unos días. Además, puede haber edema, vesículas y ampollas. La fotoalergia es mucho menos frecuente y se diferencia en que el sistema inmunitario participa en el proceso patológico. El fotosensibilizador en estado de excitación puede crear radicales libres acténicos muy inestables que se unen por enlace covalente a macromoléculas para formar un antígeno funcional capaz de producir una respuesta de hipersensibilidad retrasada. Algunos de los fármacos y sustancias químicas que originan fotoalergia se presentan en el cuadro 57, 4. Las manifestaciones clínicas en general se diferencian de las de fotosensibilidad en que tiende a predominar una dermatitis eczematosa muy pruriginosa que evoluciona a una piel liquenificada y engrosada, similar al cuero, en las zonas expuestas al sol. Un pequeño subgrupo, quizás 5 o 10%, de los pacientes con fotoalergia puede experimentar una hipersensibilidad intensa a la luz, incluso después de identificar y eliminar el fármaco o sustancia química desencadenante, un estado que se denomina reacción lumínica persistente.
se llama dermatitis actínica crónica, un tipo muy poco común de fotosensibilidad persistente que afecta casi siempre a ancianos varones con antecedente antiguo de dermatitis alérgica por contacto o fotosensibilidad. Los sujetos son en extremo sensibles a la radiación ultravioleta B y ultravioleta A, y a la energía con longitud de onda de la luz visible. La fototoxicidad y la fotoalergia pueden confirmarse a menudo con procedimientos de exposición a la luz solar. En los pacientes con supuesta fototoxicosis, la valoración de la dosis eritematógena mínima, cuando el paciente está expuesto a la sustancia sospechosa, y su repetición después de interrumpir la administración de la sustancia, pueden proporcionar datos sobre el fármaco o producto químico causante. Para confirmar el diagnóstico de fotoalergia pueden efectuarse pruebas de fotoparche. Esta última se trata de una variedad sencilla de las pruebas habituales de parche en la que diversos fotoalergenos conocidos se aplican a la piel por duplicado, y en una mitad se irradia con una dosis de suberitema de luz ultravioleta A. La aparición de alteraciones eczematosas en las zonas expuestas al sensibilizador y a la luz constituye un resultado positivo. La anomalía característica en los pacientes con reacción lumínica persistente es una disminución del umbral de eritema producido por luz ultravioleta B. Los sujetos con dermatitis actínica crónica por lo general manifiestan un amplio espectro de hiporreactividad a la luz ultravioleta y necesitan fotoprotección rigurosa, que incluye evitar la exposición a la luz solar, utilizar filtros solares con factor de protección solar alto, más de 30, y, en casos graves, inmunodepresión general, de preferencia con azatioprina. El tratamiento de la fotosensibilidad por fármacos consiste, en primer lugar y ante todo, en eliminar la exposición a las sustancias químicas que causan la reacción y reducir la exposición solar al mínimo posible. Los síntomas agudos de fototoxicosis pueden mejorar con compresas frías húmedas, glucocorticoides tópicos y fármacos antiinflamatorios no esteroideos por vía sistémica. En las personas con afectación grave puede resultar útil un tratamiento con glucocorticoides sistémicos, con reducción rápida de la dosis. Puede requerirse la administración prudente de analgésicos. En las reacciones fotoalérgicas se necesitan técnicas terapéuticas similares. Además, las personas que sufren una reactividad persistente a la luz deben protegerse con todo cuidado de la exposición. En algunos pacientes en quienes los glucocorticoides generales en dosis alta administrados por periodos prolongados plantean riesgos inaceptables, es necesario el uso de inmunodepresores, como azatioprina, ciclofosfamida, ciclosporina o micofenolato mofetilo. Porfirias. Capítulo 409, son un grupo de enfermedades que tienen en común alteraciones heredadas o adquiridas de la síntesis del hemo. El hemo es un tetrapirrol que forma quelato con hierro, o porfirina, y las porfirinas que forman quelatos con no metales son fotosensibilizadores potentes que absorben de manera intensa la luz de las porciones corta, 400 a 410 nanómetros, y larga, 580 a 650 nanómetros, del espectro visible. El hemo no puede reutilizarse y debe sintetizarse de forma continua. Los dos compartimientos corporales con mayor capacidad de producción son la médula ósea y el hígado. Como consecuencia, las porfirias se originan en uno de estos dos órganos, con la consecuencia final de una producción endógena excesiva de fotosensibilizadores potentes, las porfirinas. Estas circulan en la corriente sanguínea y difunden a la piel, donde absorben energía solar, se fotoexcitan, generan radicales libres de oxígeno y originan fotosensibilidad cutánea. Se sabe que el mecanismo de la fotosensibilización por porfirinas es una reacción fotodinámica o dependiente del oxígeno y que está mediada por radicales libres de oxígeno, como el oxígeno libre y los aniones superóxido. El grupo de las porfirias cutáneas se clasifica en aquellas que causan 1, fotosensibilidad crónica con ampollas o 2, fotosensibilidad aguda sin ampollas. Las porfirias cutáneas crónicas comprenden a la porfiria cutánea tardía, porfiria eritropoyética congénita, porfiria hepatoeritropoyética, coproporfiria hereditaria y porfiria variegata. La porfiria eritropoyética congénita, porfiria hepatoeritropoyética y porfiria cutánea tardía se manifiestan solo con síntomas cutáneos, mientras que la coproporfiria hereditaria y porfiria variegata se acompañan de síntomas neuroviscerales agudos además de fotosensibilidad cutánea.
Las porfirias cutáneas agudas sin ampollas comprenden a la protoporfiria eritropoyética y la protoporfiria ligada al cromosoma X. A continuación, se describen algunos ejemplos representativos de porfirias cutáneas crónicas agudas. La porfiria cutánea tardía es la porfiria más frecuente y se acompaña de hipoactividad de la enzima de la vía del grupo hemo-uroporfirinógeno descarboxilasa por debajo de 20%. La actividad de uroporfirinógeno descarboxilasa disminuye cuando aumenta el hierro y con distintos factores adquiridos, por ejemplo, consumo de alcohol, estrógenos, tabaquismo, hepatitis C, infección por virus de inmunodeficiencia humana. Existen dos tipos básicos de porfiria cutánea tardía. 1. La variedad esporádica o adquirida, que por lo general se observa en pacientes que consumen etanol o reciben estrógenos, y 2. La variedad hereditaria, donde la hipoactividad enzimática se transmite de manera autosómica dominante, y resulta en heterocigosidad para uroporfirinógeno descarboxilasa con reducción hasta de 50% de la actividad enzimática y, por tanto, predispone a padecer porfiria cutánea tardía. Ambos tipos se acompañan de mayor almacenamiento hepático de hierro. En los dos tipos de porfiria cutánea tardía, la característica predominante es una fotosensibilidad crónica que se caracteriza por mayor fragilidad de la piel expuesta al sol, en particular en las zonas expuestas a traumatismos repetidos, como el dorso de las manos, los antebrazos, la cara y las orejas. Las lesiones cutáneas predominantes son vesículas y ampollas que se rompen y producen erosiones húmedas, a menudo con una base hemorrágica, y que curan de forma lenta con formación de costras y coloración púrpura de la piel afectada. Otras alteraciones concurrentes son la hipertricosis, las anomalías moteadas de la pigmentación y la induración de tipo esclerodermia. El diagnóstico puede confirmarse por medios bioquímicos con la medición de la eliminación urinaria de porfirina, la prueba de porfirina plasmática y el análisis de uroporfirinógeno descarboxilasa eritrocítica o hepática o ambas. Se han identificado muchas mutaciones del gen de la uroporfirinógeno descarboxilasa en las poblaciones humanas. Algunas personas con porfiria cutánea tardía tienen mutaciones asociadas en el gen Fe vinculado con la hemocromatosis. Tales mutaciones pueden contribuir a la sobrecarga de hierro que se advierte en esta forma de porfiria, si bien el estado de dicho mineral en el cuerpo, medido por las concentraciones de ferritina sérica, hierro y saturación de transferrina, no difiere del observado en sujetos con porfiria cutánea tardía sin las mutaciones del gen Fe. El tratamiento consiste en sangrías repetidas para disminuir los depósitos hepáticos excesivos de hierro, dosis bajas intermitentes de los antipalúdicos cloroquina e hidroxicloroquina, o ambos regímenes. Este tratamiento es altamente efectivo para porfiria cutánea tardía, pero es adecuado para otras porfirias. La remisión de la enfermedad a largo plazo se obtiene a menudo, si el paciente evita las sustancias porfirinógenas y la exposición prolongada a la luz solar. La protoporfiria eritropoyética se origina en la médula ósea y se debe a una disminución de la enzima mitocondrial ferroquelatasa, consecutiva a diversas mutaciones genéticas. La principal característica clínica es una fotosensibilidad aguda caracterizada por una sensación subjetiva de quemadura y pinchazos en la piel expuesta, que aparece a menudo durante la exposición o inmediatamente después de ella. Puede haber tumefacción cutánea concurrente y, luego de accesos repetidos, una cicatrización de aspecto séreo. El diagnóstico se confirma con la demostración de una concentración alta de protoporfirina eritrocítica libre. El aumento de la protoporfirina plasmática ayuda a distinguir la protoporfiria eritropoyética de la intoxicación por plomo y de la anemia ferropénica, en las cuales hay un incremento de la protoporfirina eritrocítica en ausencia de fotosensibilidad cutánea y de aumento de la protoporfirina plasmática. En el tratamiento de la protoporfiria eritropoyética es fundamental la protección estricta contra la luz solar. En los pacientes con protoporfiria eritropoyética son útiles los fármacos que aumentan la tolerancia a la luz solar, como la administración oral de beta-caroteno, que es un eliminador de radicales libres. Es importante señalar que en un estudio clínico reciente se demostró que un análogo de péptido sintético de hormona estimulante de los melanocitos alfa, afamelanotide, aumenta la pigmentación de la piel por melanogénesis y, por tanto, aumenta la tolerancia a la luz solar en pacientes con protoporfiria eritropoyética.
Los pacientes que recibieron afamelanotide toleraron la exposición al sol sin dolor durante un periodo más prolongado y tuvieron mejor calidad de vida que los pacientes sin tratamiento. Es interesante señalar que los estudios iniciales sugieren también que el afamelanotide quizá también es eficaz cuando se combina con luz ultravioleta B, banda estrecha en el tratamiento de los pacientes con vitíligo, fototipos de piel 4 a 6. En la figura 57.1 se presenta un algoritmo para el estudio del paciente con fotosensibilidad. Fotoprotección. Como la sensibilidad cutánea a la luz se debe a la exposición al sol, se deduce que evitar de manera absoluta la luz solar eliminará estos trastornos. Sin embargo, los estilos de vida contemporáneos hacen que esto no sea práctico para la mayoría y se han buscado mejores estrategias para la protección contra la luz. Las proteínas estructurales de la epidermis, en particular la queratina y la melanina, confieren fotoprotección natural. La cantidad de melanina y su distribución en las células están reguladas de forma genética, y las personas de piel más oscura, tipos cutáneos 4 a 6, tienen un riesgo menor de padecer una neoplasia maligna cutánea. Otras formas de fotoprotección son las ropas y los filtros solares. Las prendas de tejido muy cerrado aportan una notable protección, sin importar su color. Los sombreros de ala ancha, las mangas largas y los pantalones reducen la exposición directa. Hoy en día, los filtros solares se consideran fármacos disponibles en mostrador y una monografía de la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos reconoció la categoría 1 de ingredientes como segura y eficaz. Estos últimos se muestran en el cuadro 57.5. Según su poder fotoprotector, los filtros solares se clasifican en cuanto a su factor de protección solar. Este factor es simplemente el cociente de dividir el tiempo necesario para que se produzca eritema solar cuando se ha aplicado el filtro, entre el tiempo correspondiente cuando no se aplica. Por tanto, los factores de protección solar de los filtros reflejan la protección contra la luz ultravioleta B, pero no contra la luz ultravioleta A. En la monografía de la Administración de Drogas y Alimentos americana se estipula que los filtros solares deben clasificarse en una escala que va de mínima, factor de protección solar mayor o igual a 2 y menor a 12, a moderada, factor de protección solar mayor o igual a 12 y 30, y alta, factor de protección solar mayor o igual a 30, que se rotula 30 positivo. Los filtros de amplio espectro contienen, además de sustancias químicas que absorben luz ultravioleta B, productos químicos que absorben luz ultravioleta A, como avobenzona y capsul, ácido tereftalilideno dicamfor sulfónico. Estas sustancias químicas absorben radiación ultravioleta y transfieren la energía absorbida a las células circundantes. En cambio, los bloqueadores físicos de los rayos ultravioleta, óxido de zinc y dióxido de titanio, diseminan o reflejan la radiación ultravioleta. Además de la absorción de luz, un factor determinante del efecto fotoprotector sostenido de los filtros solares es su carácter impermeable al agua. La monografía de la Administración de Drogas y Alimentos americana también define criterios de prueba estrictos que sustenten las afirmaciones de los fabricantes de filtros solares que declaran muy alta resistencia al agua. Puede lograrse un cierto grado de fotoprotección si se reduce el tiempo de exposición durante el día. Dado que la gran parte de la exposición solar total en la vida de una persona suele producirse antes de los 18 años de edad, es importante instruir a los padres y a los niños pequeños acerca de los riesgos de la luz solar. Es suficiente con eliminar la exposición en las horas del mediodía para reducir de forma sustancial la exposición a la radiación ultravioleta. Fototerapia y fotoquimioterapia. La radiación ultravioleta también se puede utilizar con fines terapéuticos. La administración de luz ultravioleta B, sola o en combinación con compuestos tópicos, puede producir remisiones en las dermopatías, como la psoriasis y la dermatitis atópica. En particular, los tratamientos con luz ultravioleta B, de banda estrecha, focos fluorescentes que emiten radiaciones a cerca de 311 nanómetros, son más eficaces que la luz ultravioleta B, de banda ancha para el tratamiento de la psoriasis. La fotoquimioterapia, en la que se combinan soralenos, administrados por vía tópica o sistémica, junto con soralenos más luz ultravioleta A, también es eficaz para tratar la psoriasis y en las primeras fases del linfoma cutáneo de linfocitos T y del vitíligo.
Los soralenos son furocumarinas tricíclicas que, cuando se intercalan en el ácido desoxirribonucleico y se exponen a la luz ultravioleta A, forman uniones funcionales con las bases pirimidínicas y al final establecen entrecruzamientos con el ácido desoxirribonucleico. Se cree que estos cambios estructurales disminuyen la síntesis de ácido desoxirribonucleico y aminoran la psoriasis. Se conoce solo en parte porque la fotoquimioterapia con soralenos más luz ultravioleta A es eficaz en el linfoma cutáneo de linfocitos T, pero se ha demostrado que induce la apoptosis de los linfocitos T atípicos en la piel. Por tanto, el tratamiento directo de los linfocitos atípicos circulantes por medio de fotoquimioterapia extracorpórea, fotoferesis, se ha utilizado en el síndrome de Sézary y otros trastornos generalizados graves con linfocitos atípicos circulantes, como la enfermedad de injerto contrahospedador. Además de sus efectos en el ácido desoxirribonucleico, la fotoquimioterapia con soralenos más luz ultravioleta A estimula el engrosamiento epidérmico y la síntesis de melanina. Esta última propiedad junto con sus efectos antiinflamatorios proporcionan las bases para el uso de soralenos más luz ultravioleta A en el vitíligo, una enfermedad con pérdida del pigmento. La administración oral de 8-metoxipsoraleno y la aplicación de luz ultravioleta A parecen ser lo más eficaz a este respecto, aunque para conseguir una repigmentación importante, quizás se necesiten hasta 100 aplicaciones terapéuticas en un intervalo de 12 a 18 meses. No es de extrañar que los principales efectos adversos de la fototerapia a largo plazo con luz ultravioleta B y la fotoquimioterapia con soralenos más luz ultravioleta A se parezcan a los observados en individuos con exposición prolongada. A pesar de esos riesgos, el índice terapéutico de las dos modalidades sigue siendo excelente. Es importante elegir la fototerapia correcta para cada dermopatía. Por ejemplo, se ha publicado que la luz ultravioleta B de banda estrecha es tan eficaz como la fotoquimioterapia con soralenos más luz ultravioleta A en el tratamiento de la psoriasis, pero el riesgo de padecer cáncer cutáneo es menor.